Saludos, ingeniero Tyron Alcibar. Soy la alumna Violet Adriana Santana y el tema que me tocó son los aspectos teóricos de la protección catódica. Dentro de este trabajo encontramos una introducción, un desarrollo de la investigación y dentro de este desarrollo tenemos la protección catódica separada en dos partes, que son los ánodos de sacrificio y las corrientes impresas. Y una conclusión de mi trabajo. Introducción. Una técnica para detener la corrosión en estructuras metálicas submarinas y enterradas es la protección catódica, que permite que la vida de las estructuras se prolongue significativamente, obteniendo beneficios para la seguridad y para la confiabilidad de las instalaciones, así como una disminución considerable para los costos generales a lo largo de la vida útil de los activos. Tuberías, tanques, embarcaciones, botes, pilotes, muelles, flotadores, equipos submarinos y una amplia gama de otras aplicaciones. Básicamente son todas las estructuras metálicas que están sumergidas o enterradas y se encuentran en frecuente contacto para la abrasión y la corrosión. La idea es convertir las áreas activas de una superficie metálica en áreas pasivas o, dicho de otro modo, convertirlas en el cátodo de una celda electroquímica. Como podemos ver en la imagen que se muestra, se trata de que el ánodo reaccione y se evite la corrosión, dando que nuestro equipo se convierta en cátodo. Siguiente tenemos el desarrollo de la investigación. Protección catódica. En la protección catódica, dependiendo de los metales utilizados, los valores de esta protección pueden ser negativos o positivos. Si están fuera de estos rangos, se reducirá una falla de estos valores que se miden en milivoltios continuos y van desde los 850 a 1100 milivoltios. Estas mediciones se realizan en varios lugares donde se conectan a tierra los distintos equipos. En la siguiente diapositiva vemos un diagrama de Purbatz que se utilizó una placa de acero sumergida como base para este diagrama. En este se establece que el trabajo del acero en el fondo del barco debe tener como un mínimo de potencial de menos 800 milivoltios, medidos utilizando un electrodo de referencia hecho de plata y cloruro de plata. El potencial mínimo de un bote de aluminio sería de 900 milivoltios o menos 700 milivoltios, en el caso de un barco de bronce o acero inoxidable. Ahí vemos la parte de la corrosión y la inmunidad que se logra y se necesita llegar. Dentro de la protección catódica vamos a encontrar como primera sección los ánodos de sacrificio. La colocación de metales activos, metales con mayor potencial eléctrico que el metal que conforma el equipo, actuaría como cátodo y los metales más activos como ánodos, y es una opción muy utilizada especialmente en la industria marina. Aquí podemos ver en la imagen que son dos ánodos, uno nuevo y otro que ya está cambiado, que ya ha sido utilizado, que ya ha sido corroído, y eso evita que esto sea la parte de nuestro equipo que sea parte de la corrosión y el otro, y que nuestro equipo como tal se proteja, extendiendo su vida útil. Cualquier ánodo que muestre un desgaste debe ser reemplazado lo antes posible o cuando pese menos del 80% que pesaba inicialmente. Aquí como siguiente dentro de la teoría tenemos las fórmulas para hallar el ánodo indicado según nuestro equipo. Para hallar la densidad de corriente
números de ánodos en una función, tenemos la ecuación de corriente es igual a área por densidad de cada ánodo sobre 1000, siendo la corriente medida en amperios, el área en metros cuadrados, la densidad de corriente de cada ánodo en miliamperios sobre metro cuadrado. Dentro del número de ánodos en función de la corriente para un equipo, tenemos la siguiente fórmula, que es número de ánodos es igual a la corriente requerida por corriente de salida de cada ánodo. La corriente viene dada en amperios, la corriente requerida también en amperios y la corriente de salida de cada ánodo en amperios. El número de ánodos en función a la masa, que está en la siguiente diapositiva, podemos ver que la relación entre el número de ánodos y la masa es masa calculada sobre masa de cada ánodo, siendo la masa calculada y la masa de cada ánodo dadas en kilogramos. Y así llegamos a el siguiente tipo de protección catódica, y tenemos la protección de corrientes impresas. En esta podemos ver que a diferencia de la otra protección catódica de ánodos de sacrificio, la diferencia de potencial es producida por la fuente de una corriente externa y no como resultado de la diferencia de potencial de los metales. Al igual que los ánodos de sacrificio, la protección catódica de corriente impresa necesita un ánodo y un cátodo y un electrolito para cerrar el circuito electrolítico. El electrolito puede ser tierra o puede ser agua. El sistema de protección catódica de corriente impresa escanea continuamente el equipo, como lo podemos ver en la imagen mostrada en la diapositiva, y el equipo mide la diferencia de potencial a lo largo de la superficie que utilizan para realizar el control. El ordenador del sistema activa la inyección de la corriente a través del ánodo de inyección de corriente, que se transmite a través de la superficie metálica del equipo y de la propia superficie. La corriente vuelve a equilibrar la diferencia de potencial hasta los valores de protección, lo que evita la corrosión durante toda la vida útil del equipo. En la imagen mostramos cómo se da en una protección catódica por corrientes impresas en superficies enterradas. Ahí vemos el ánodo, el cátodo y la protección, el equipo que los controla, el ordenador. Dentro de este tipo tenemos ventajas y limitaciones, que las hemos tratado de reducir a las siguientes. Dentro de las ventajas vemos que tiene un amplio rango de salida para voltaje y corriente. Tiene un eficiente para las estructuras, es muy eficiente para las estructuras sin revestimiento o con un revestimiento inadecuado. Cuando ya tenemos un equipo que tal vez no está con las características idóneas o que tal vez tuvo un mal procedimiento, esta es la corriente indicada. Esta es la protección catódica indicada. Dentro de las limitaciones podemos encontrar que se necesita más mantenimiento. Con respecto a los ánodos de sacrificio, la corriente, esta protección catódica necesita mucho más mantenimiento. Tal vez en los ánodos de sacrificio el tiempo de vida de un ánodo es de 1 a 3 años y acá se necesita un mantenimiento constante, estar pendiente de una persona especializada de eso continuamente. En las limitaciones también encontramos el coste del suministro continuo de electricidad, pues ya que necesita una corriente, es un costo elevado para la utilización de esta protección catódica. También pueden inferir en la corriente continua que se maneja dentro del equipo y una capa demasiado protectora puede causar daños. Conclusión. La protección
catódica es de suma importancia dentro de la corrosión y dentro de la gran gama de equipos como tuberías, muelles, flotadores marinos, equipos submarinos, entre otros, y por esto es indispensable tener conocimiento de su utilidad dentro de la industria. En la protección catódica tenemos las dos opciones para la protección según se requiere en nuestro equipo. Estos son los anos de sacrificio y la protección de corrientes impresas. Según lo expuesto en este trabajo, he llegado a la conclusión de que las protecciones catódicas por anos de sacrificio son más eficientes contra la corrosión dentro de las industrias, debido a su bajo mantenimiento y que no necesita una fuente de corriente externa para su funcionamiento, lo que hace un bajo costo también dentro del sistema. Gracias por su atención.